arterial media. Se me desconectó el Zoom. Bueno, y de la regulación de la presión arterial media. Dentro de los que participan en la regulación de los mecanismos de corto plazo y de largo plazo. Lo resolveremos al final del tema, hiperemia reactiva y la hiperemia activa. En la hiperemia reactiva aumenta el flujo a un tejido cuando se restablece la circulación interrumpida previamente. Hiperemia activa es el aumento del flujo en un tejido cuando aumenta su metabolismo. En el primer caso, esta experiencia de niños, investigadores de pequeños, encender la cocina y poner el dedito, a ver si quemaba, como decía su mamá. Hicieron ese experimento. Doctora, me parece que no la escuchamos muy bien, se corta. Está entrecortado. Así la escuchamos, creo también. Sí, dice que la red está inestable. Bueno, el otro experimento que hicieron es el de poner un hilo o un elástico en el dedo. Luego vieron que el dedo se ponía colorado y a ver cuánto tiempo aguantaban. ¿Han hecho ese experimento? Ahora, ¿Alguien hizo ese experimento de amarrarse un dedo? sí, doctora. Bueno, lo que lograron fue esta hiperemia reactiva. Al impedir el flujo sanguíneo al dedo, la circulación fue interrumpida, ¿sí? Y el dedo fue cambiando de color. Cuando soltaron el
ya sea el elástico con el que impidieron la circulación o el hilo, al soltar es que aumenta el flujo sanguíneo y fue entonces cuando el dedo se puso colorado. Cuando estaba el, el elástico, el dedo se puso de una coloración azul y al soltar el elástico en el dedo, lo que observaron después es que se puso colorado. Esa es la hiperemia reactiva, que el flujo de un tejido cuando se restablece la circulación previamente interrumpida. Y la hiperemia activa es simplemente el aumento del flujo en un tejido cuando aumenta su metabolismo. Bueno, ¿se escucha mejor o sigue entrecortado? Sí, ya está mejor, doctora. Bueno. Otro planteamiento que debemos analizar es la aparición de circulación colateral en la cardiopatía isquémica crónica. Bueno, estos son los contenidos. Regulación de la circulación de la sangre, que obedece a una regulación metabólica, la autorregulación local del flujo sanguíneo, la contribución de sustancias como endotelial, regulación por filtración, reabsorción capilar, sistema volumen líquido, renación crónica a largo plazo y regulación humoral. Vamos a hablar de estos mecanismos de la regulación de la circulación. También hay una regulación nerviosa a través del sistema nervioso autónomo en sus dos componentes y el centro vasomotor que envía a través de estas conexiones al corazón y a los vasos sanguíneos. Hablaremos, por lo tanto, del centro vasomotor. Reflejos cardiovasculares que participan en mantener el flujo sanguíneo tisular y la presión arterial media y la regulación humoral. En la siguiente, hablar de la presión arterial media, mecanismos de regulación de corto, medio y largo plazo de la presión arterial media. El control reflejo de esta presión, el control a cargo del sistema renina-angiotensina, hablaremos de la regulación renal de la presión arterial media y aplicaremos estos mecanismos de regulación en dos variaciones, en dos situaciones, la hipertensión arterial y el shock. La pueden encontrar en el texto oficial o libro oficial de Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, la tercera edición, capítulos 17, 18 y 19. Bueno, ahora solamente abordaremos la regulación de la circulación. La regulación de la circulación implica un conjunto de mecanismos que están orientados a regular la entrada de sangre al lecho capilar, a la microcirculación. La entrada de sangre a este lecho capilar es el propósito fundamental de la regulación, ya que en el lecho capilar ocurre el intercambio de todos los elementos que necesitan las células y también la eliminación de desechos desde los tejidos hacia los capilares para su eliminación final por los órganos o tejidos que se encargan de esa función. La regulación de la circulación incluye mecanismos intrínsecos y mecanismos extra. De los mecanismos intrínsecos está la autorregulación del flujo sanguíneo local, el sistema volumen líquido riñón, el desplazamiento de líquido capilar, el estrés, la relajación de los vasos y de mecanismos extrínsecos está el nervioso y el humoral, el papel del nervioso autónomo, reflejos cardiovasculares que los vamos a revisar más en relación a través de agentes vasoconstrictores y factores químicos. Este control del flujo sanguíneo local
dividir en dos fases, el control a corto plazo y el control a largo plazo. El control a corto plazo ocurre en horas, días, semanas. El mecanismo o el conjunto de mecanismos de control a corto plazo que regulan la entrada de sangre al lecho capilar o entrada de sangre a la microcirculación es inmediato, responde a las necesidades metabólicas del tejido. Es inmediato, pero no es del todo eficaz, o sea, no cubre la demanda exacta del tejido, o sea, no se ajusta a esa demanda. Y el control de largo plazo, que demora más tiempo en ocurrir, pues ese es el que se ajusta exactamente a la demanda metabólica del tejido. En los mecanismos se observa el rol principal de las arteriolas, de tubos de control que regulan la entrada de lecho capilar. Por lo tanto, las arteriolas aumentan su diámetro o disminuyen su diámetro y de esta manera afectan también influyen en la salida de del retorno los tejidos a modificar el diámetro de la el volumen de entrada de sangre al lecho capilar. El control de largo plazo, que es el que regula mejor la cantidad de sangre que entra al tejido y además hace un ajuste exacto según la necesidad del tejido, ocurre más la nueva formación de vasos sanguíneos. No sé si me escuchan bien porque me ha salido otra vez la alerta de conexión de internet inestable. Más o menos, doctora. A rato sí se corta. Sí, doctora, está muy cortante. Qué pena, el problema es el internet. Bueno, trataré de hablar más lento. Al final, bueno, al final el tema está en el libro. Este es simple. Bueno, entonces, en el corto plazo, todos los mecanismos están dirigidos de manera a la cantidad que modifica o afecta la cantidad de sangre que entra al lecho capilar, mientras que en los mecanismos de control del flujo sanguíneo a largo plazo está la nueva formación de... En estos ejemplos estará la necesidad de un tejido, por ejemplo, cerebrales, corticales, que
Dos veces que se me... Bueno, paciencia. ¿Me escuchan ahora? Se escucha muy poco, doctora. Se desconectó la doctora de nuevo.
Me quedé sin conexión a internet. Está que va y viene. Y por otro lado, he tenido que encender la otra computadora porque creo que la que he estado usando ya tiene problemas. Por eso demoré más tiempo en armar la presentación en esta otra. Bueno, veremos si ahora ya no hay más problemas. Estamos hablando del control del flujo sanguíneo local. Si me pueden decir si ahora ha mejorado o está peor, por favor. Está mejor, doctora. Sí, ahora le escuchamos bien. Ya parece que ya mi computadora nueva tiene o necesita mantenimiento. Bueno, estábamos hablando de la regulación del flujo sanguíneo de corto plazo y de largo plazo. El de corto plazo que se ajusta a la demanda metabólica o necesidad del tejido, pero en segundos y minutos. En la de largo plazo demora más tiempo, pero el ajuste final es el exacto. El flujo sanguíneo hacia los tejidos varía según la actividad metabólica y aquí tenemos un ejemplo claro. El músculo activo incrementa su flujo hasta 80 ml por minuto por 100 gramos. Vamos a ver aquí. En reposo, fíjense en el cuadro, este es extraído del libro. El flujo sanguíneo al sistema muscular en reposo es de 3 a 4 ml por minuto por 100 gramos. Pero cuando el músculo se torna activo, o sea, cuando realizamos actividad física, el incremento del flujo puede llegar entre 80 e incluso hasta 100 ml por minuto por 100 gramos. Notan esa enorme diferencia, ¿no? Esto representa 16.000 ml por minuto debido a que el sistema muscular representa entre el 30 y 40% de la masa corporal total. Ese es el aumento del flujo sanguíneo en respuesta a la demanda metabólica. O sea, eso si una persona realiza actividad física intensa, pero en un momento dado. Por ejemplo, alguien que corre detrás del autobús tratando de alcanzarlo. Ese es un evento no de todos los días, sino de un solo día, un solo momento. Ahí se aplica el mecanismo de control de corto plazo para responder a esa demanda e incrementar en esa magnitud el flujo sanguíneo para sostener la actividad metabólica del tejido. ¿Qué sucede si hablamos de alguien que realiza actividad física todos los días? Tiene una rutina de ejercicios de aproximadamente 1 hora y activa todo su sistema muscular. En ese caso se produce la regulación a largo plazo. ¿Y en qué consistirá la regulación a largo plazo? En aumentar el número de vasos sanguíneos en el sistema muscular. Y va aumentando en la medida que se sostiene esa actividad y está incrementada la demanda metabólica hasta que esos nuevos vasos son capaces de aportar toda la sangre que necesita el tejido muscular para sostener esa actividad. Esa es la regulación de largo plazo. Vamos a tratar de entender estos dos mecanismos o el conjunto de mecanismos dentro de estos dos tipos de control, a corto plazo y a largo plazo. El control a corto plazo se consigue con cambios locales rápidos por vasodilatación o vasoconstricción, y esa dilatación o constricción es de las arteriolas. La vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas se produce en segundos o minutos, mientras que la de largo plazo son cambios controlados lentos del flujo en periodo de días, semanas o meses. Proporcionan un mejor control del flujo, incrementan o disminuyen el tamaño físico y el número de vasos sanguíneos. Esa es la regulación de la circulación sanguínea a largo plazo. Vamos a hablar de estos dos
conjuntos de mecanismos. Regulación local del flujo sanguíneo en forma aguda. La regulación metabólica tiene diferentes mecanismos. ¿Qué quiere decir regulación metabólica? Si el tejido incrementa su actividad, aumentan sus demandas metabólicas. ¿Demandas de qué? De oxígeno y de nutrientes. Y los nutrientes desde glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, que se puedan utilizar en presencia del oxígeno para obtener energía en forma de ATP. Esa es la demanda metabólica. Por lo tanto, para cubrir esa demanda metabólica es que el flujo debe ajustarse a la necesidad del tejido. Cuando el metabolismo va aumentando, la actividad metabólica va aumentando o la actividad del tejido va aumentando, surge esa demanda metabólica, la necesidad de más oxígeno y la necesidad de nutrientes. Por lo tanto, ese es el estímulo para aumentar el flujo sanguíneo a ese tejido en forma aguda, en cuestión de segundos a minutos. ¿Cómo se hace? El mismo tejido libera sustancias vasodilatadoras. Y entre esas sustancias vasodilatadoras está la adenosina, que es el producto final del consumo del ATP. El CO2, que se forma por la actividad metabólica del tejido, el ácido láctico, el potasio, los iones hidrógeno, incluso la histamina funcionan como sustancias vasodilatadoras, productos intermedios de la utilización del ATP, como el ADP, especialmente el AMP, y bueno, finalmente si se libera ese último enlace fosfato, la adenosina. Por lo tanto, el planteamiento es que si aumenta el metabolismo, la actividad metabólica del tejido, se liberan sustancias vasodilatadoras. Al acumularse, estas actúan sobre las arteriolas, produciendo dilatación de estas, y al aumentar el diámetro de las arteriolas, incrementa el flujo sanguíneo al lecho capilar. Entra más sangre a la microcirculación para aportar lo que necesita ese tejido. Estas son las sustancias vasodilatadoras que se liberan producto del incremento de la actividad metabólica del tejido. A esto también se llama autorregulación metabólica tisular, porque es el propio tejido que libera estas sustancias para aumentar el diámetro de las arteriolas y aumentar la entrada de sangre. De ahí es que tenemos que identificar dos tipos de situaciones. Una es si solamente hay necesidad de más oxígeno. ¿Y en qué situaciones se necesita más oxígeno? Pues cuando llega menos oxígeno a los tejidos o incrementa la necesidad de oxígeno de los tejidos, que sería al mismo tiempo también de nutrientes. Pero si solo hablamos del oxígeno, pueden haber situaciones en las que solamente disminuya la llegada de oxígeno a los tejidos. ¿Cuáles podrían ser esas dos situaciones? Una, en condiciones normales, fisiológicas, si una persona se expone a grandes alturas, hay menos presión parcial del oxígeno en el aire ambiental de lugares elevados y por lo tanto menor saturación del oxígeno en la sangre y el flujo sanguíneo lleva menos cantidad de oxígeno a los tejidos. Se produce hipoxia y los tejidos liberan el conjunto de sustancias químicas que hemos mencionado para relajar y dilatar las arteriolas, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, aumentando el flujo sanguíneo de entrada al lecho capilar, incrementando la disponibilidad de oxígeno a los tejidos. Ese mecanismo se mantendrá hasta que se normalice la oxigenación tisular. Esa es una posibilidad, solamente la disminución de la saturación del oxígeno. Y en el ejemplo, las grandes alturas. Pero hay otra situación en la que la sangre puede transportar menos oxígeno. ¿Ustedes saben cuál es? La anemia.
Como hay menos concentración de hemoglobina, la sangre fluye transportando menos oxígeno. Y en ese caso hay una disminución de la oxigenación tisular y también funciona para activar este mecanismo de dilatación de las arteriolas, las metaarteriolas y esfínteres precapilares para aumentar el flujo sanguíneo. Y es por eso que el paciente con anemia tiene un mayor flujo de sangre, maneja grandes volúmenes de sangre por este mecanismo que activan los tejidos a los que le falta oxígeno. Incrementa la entrada de sangre, aumenta el retorno venoso, aumentando el gasto cardíaco. Pero como hay menos hemoglobina, este mecanismo no es del todo suficiente para aportar el oxígeno que necesitan los tejidos, pero esta ya sería una situación alterada. La autorregulación del flujo sanguíneo local es el que responde a esta demanda metabólica. El flujo sanguíneo de un tejido u órgano es directamente proporcional a su grado de actividad metabólica. Así, si la actividad metabólica aumenta, el flujo sanguíneo aumenta. Si la actividad metabólica disminuye, el flujo sanguíneo disminuye. ¿Y cómo sería este segundo mecanismo? Pues se cree que la entrada de un mayor volumen de sangre hace que los tejidos tengan disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, y en el caso de las arteriolas, las paredes, la túnica media, que es la muscular, recibe más oxígeno y más nutrientes y por lo tanto las arteriolas se contraen porque tienen disponible la energía para contraerse y disminuyen el flujo de sangre de entrada al lecho capilar. La autorregulación aguda del flujo sanguíneo local responde especialmente a la demanda de oxígeno. Si en reposo la demanda de oxígeno disminuye, el flujo sanguíneo disminuye. En la actividad, la demanda de oxígeno aumenta y hay en un momento dado una necesidad de mayor oxígeno porque se está consumiendo más. Eso produce la hipoxia que conduce a la liberación de las sustancias vasodilatadoras, adenosina, AMP, hidrogeniones, CO2, que producen la vasodilatación arteriolar y por lo tanto aumenta el flujo al lecho capilar. En el reposo prolongado, la demanda de oxígeno está disminuida y en ese caso se produce atrofia de vasos sanguíneos que disminuyen el flujo sanguíneo. En este ejemplo ya sería la modificación de la vascularización al tejido que corresponde a la regulación de largo plazo. Tenemos otros problemas que analizar. Bueno, los que habíamos planteado al inicio, la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. La reactiva cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo, después de que se restablece la circulación, cuando ya no hay esa interrupción, pues aumenta el flujo sanguíneo al tejido para reponer lo que se consumió durante el bloqueo de la circulación. Esa es la hiperemia reactiva. Y en la hiperemia activa el flujo aumenta cuando incrementa el metabolismo del tejido. Esta autorregulación se plantea como una teoría, la autorregulación miógena, en la que la relación entre el aporte de sangre, la relación con la presión arterial y el flujo sanguíneo local es que el incremento de la presión arterial impulsa una mayor entrada de sangre al lecho capilar. Este incremento de la presión arterial, como es un aumento de la presión en las arterias, es una fuerza que se aplica sobre las paredes de las arteriolas distendiéndolas. Y al distenderlas se logra un mayor flujo sanguíneo al lecho tisular o al lecho capilar. Este es el mecanismo por el que el incremento de la presión arterial logra un mayor flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando en la actividad física se necesita mayor entrada de sangre al lecho capilar del sistema muscular, la activación simpática, la excitación simpática intensa aumenta la presión arterial y esa presión arterial es el mecanismo que logra
una mayor entrada de sangre al lecho capilar en el tejido muscular y ese aporte es el que se necesita. Si la presión arterial no aumentara, el aumento del flujo sanguíneo al tejido muscular sería insuficiente. De ahí que existe una relación entre el incremento de la presión arterial y el aumento del flujo sanguíneo. Y el planteamiento que decíamos era esta llamada autorregulación miogénica, que es simplemente que la fuerza arterial hace que se distienda o relaje la túnica media, la muscular, de las arteriolas. Mayor presión, aquí está representado lo que decía. Mayor presión produce distensión vascular y aumento del flujo sanguíneo. Este aumento del flujo sanguíneo hace que las fibras musculares lisas reciban más oxígeno y nutrientes, y la distensión de estas fibras musculares también hace que ingresen más iones calcio. Eso conduce a una vasoconstricción porque tienen suficiente energía y por la entrada de iones calcio. Y esta vasoconstricción produciría una normalización del flujo sanguíneo. Esto se aplica al incremento de la presión arterial, por ejemplo, en los pacientes que tuvieran hipertensión arterial. Puede producir esta cascada de reacciones o respuestas, distensión vascular, aumento del flujo. Pero si sus tejidos no necesitan ese incremento del flujo, se produce la vasoconstricción y un flujo normal. En el caso de los hipertensos, esta vasoconstricción es un problema. ¿Por qué? Porque esta vasoconstricción es de las arteriolas. ¿Y alguien recuerda el rol que tienen las arteriolas en la resistencia periférica total? Nadie. Representa 2/3 de la resistencia periférica total. La resistencia en las arteriolas representa 2/3 de la resistencia periférica total. Por lo tanto, esta vasoconstricción en estos fenómenos o serie de respuestas vasculares, esta vasoconstricción aumentaría mucho la resistencia periférica total y por lo tanto aumenta la presión arterial. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Nuevamente. También debemos hablar del factor relajante endotelial, el óxido nítrico, que se identifica como mecanismo corriente arriba. Cuando aumenta el flujo sanguíneo por la necesidad del tejido, produce fricción endotelial y esa fricción endotelial activa a un conjunto de enzimas que forman el óxido nítrico y permiten la liberación de este a la sangre. El óxido nítrico actúa en vasos proximales o corriente arriba, en arterias y arteriolas, por eso se habla de corriente arriba, produciendo la relajación de estas y un aumento del flujo sanguíneo al tejido. Sin este mecanismo, el solamente dilatar las arteriolas no sería suficiente para incrementar la entrada de sangre al lecho tisular. Es necesario que se relajen las arterias pequeñas para un efectivo incremento del flujo sanguíneo. Es similar a la acción de la presión arterial cuando se realiza actividad física. También debemos mencionar la acetilcolina, la bradicinina, el ATP y otros que contribuyen con el óxido nítrico para producir vasodilatación y un aumento eficaz del flujo sanguíneo al tejido. Estos mecanismos que acabamos de mencionar están en relación con la actividad metabólica, las necesidades del tejido y además factores, estos últimos humorales, que pueden participar en regular la circulación sanguínea o la entrada de sangre al lecho capilar. Existen otros mecanismos como este que ya lo conocemos, que es la dinámica capilar. La dinámica capilar y su contribución al flujo sanguíneo es simplemente cuando la sangre ingresa al lecho capilar, la sangre que ingresa al lecho capilar por la dinámica capilar, por las fuerzas de Starling, sabemos que hay un líquido que sale al espacio intersticial proveniente del plasma.
ese líquido, cuando está aumentada la presión arterial y aumentada la presión capilar, hay un aumento del filtrado por el aumento de las fuerzas netas que favorecen la filtración. Aumenta el filtrado. Al salir el líquido, en el extremo venoso disminuye el volumen líquido, disminuye la presión capilar y se acepta que la dinámica capilar contribuye en la regulación del flujo sanguíneo. Cuando ese incremento de la presión arterial conduce a un mayor volumen de sangre al lecho capilar, la salida inmediata de una mayor cantidad de agua hace que disminuya este flujo capilar, normalizándolo. Esa es la contribución o el resultado de las fuerzas netas que intervienen en la dinámica capilar y que son capaces de modificar el flujo sanguíneo capilar por la salida más líquida. Ahora, si fuese lo contrario, que al extremo arterial ingresa un menor volumen de sangre con menor presión, pues en vez de filtración, predominarían las fuerzas de reabsorción y el líquido del espacio intersticial ingresaría al capilar y el capilar aumenta su volumen aumentando el flujo sanguíneo. Esa es la contribución de la dinámica capilar a la regulación del flujo sanguíneo a los tejidos. Esa es la interacción de las fuerzas de Starling. Bueno, aquí tenemos otro planteamiento y es en el ejercicio físico. Ocurre una disminución de la resistencia vascular periférica con aumentos de la conductancia arteriolar y del flujo sanguíneo a las células musculares. Interprete tales cambios en las expresiones fisiológicas comentadas. Este problema lo vamos a revisar antes de terminar este tema. Igual lo podemos analizar ahora, miren. En el ejercicio físico ocurre una disminución de la resistencia vascular periférica con aumentos de la conductancia arteriolar y del flujo sanguíneo a las células musculares. ¿Por qué ocurre eso? ¿Pueden interpretarlo? En el ejercicio físico se activan todas las células musculares. ¿Eso qué nos sugiere? Aumento de temperatura. Aumento del metabolismo. Mayor necesidad de los tejidos. Y si aumenta el metabolismo, estamos hablando del tejido muscular, ¿eh? Y si aumenta el metabolismo, aumenta la necesidad del tejido muscular de oxígeno y de nutrientes. Si hay en ese momento de la actividad física una mayor necesidad de oxígeno y mayor necesidad de nutrientes, entre esos los ácidos grasos y la glucosa especialmente, ¿qué sucederá en ese tejido muscular? Aumenta el flujo sanguíneo y por ende la resistencia vascular disminuye. Es inversamente proporcional. Bueno, se liberan sustancias vasodilatadoras. ¿Qué sustancias? Adenosina, AMP, CO2, potasio, hidrogeniones, sustancias vasodilatadoras de ese tejido muscular que aumentó su actividad. ¿Y dónde actúan? En las arteriolas, produciendo dilatación. Entonces, esa dilatación arteriolar disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque en las arteriolas se encuentran los 2/3 de la resistencia periférica total. Por lo tanto, esa disminución de la resistencia vascular es lo que se está representando aquí como aumento de la conductancia arteriolar y aumenta el flujo sanguíneo a las células musculares. Ya tenemos lo suficiente para plantear las soluciones de este problema. Bueno, ahora hablaremos de la regulación nerviosa de la circulación.
Hemos revisado la regulación del corazón y también de los vasos sanguíneos. Si alguien recuerda qué inervación reciben los vasos sanguíneos y qué vasos sanguíneos tienen esa inervación. ¿Nada? Los vasos sanguíneos tienen inervación simpática solamente. Bueno, predominantemente. Hay unos vasos de la cara que tienen también un componente parasimpático, pero la mayoría de los vasos sanguíneos tienen inervación simpática. Entonces, tanto el corazón como los vasos sanguíneos tienen inervación simpática. El corazón tiene inervación simpática global y los vasos sanguíneos solo inervación simpática. El corazón tiene inervación parasimpática, pero solamente al nódulo sinusal y al miocardio auricular. Por estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción y eso impulsa más sangre hacia los tejidos, aumentando el flujo sanguíneo al lecho capilar. Por estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca. La fuerza de contracción cardíaca también disminuye, pero es por inhibición simpática, no es por un efecto directo. Ahora, el punto es que disminuye, perdón, el gasto cardíaco y disminuye la fuerza con la que se impulsa la sangre a los tejidos, disminuyendo la circulación. Esa es la regulación por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático es vasoconstrictor, si alguien recuerda, a través de los receptores alfa-adrenérgicos. La estimulación simpática usualmente contribuye en variaciones de la presión y del flujo sanguíneo. Cuando disminuyen, se produce estimulación al centro vasomotor que a través del sistema nervioso simpático envía señales excitadoras, de ahí que hablamos de estimulación simpática, que produce la constricción, la vasoconstricción, que aumenta la presión y el flujo sanguíneo. El aumento de la presión conduce al aumento del flujo sanguíneo. Esa es la contribución de la regulación nerviosa. Pero ahora, ¿qué vasos reciben inervación? Arterias, arteriolas y venas. No así los capilares. Por lo tanto, la vasoconstricción es, por estimulación simpática, la vasoconstricción es de arterias, arteriolas y de venas. Ahora solamente nos interesa mencionar la vasoconstricción de arterias y de arteriolas. Si se produce vasoconstricción de arterias o constricción de arterias, eso aumenta la presión arterial, aumentando el flujo al lecho capilar. Si hablamos de vasoconstricción de arteriolas, disminuiría el flujo sanguíneo, pero por el aumento de la presión, la reducción del diámetro de las arteriolas no es proporcional a la estimulación simpática y permite un incremento del flujo sanguíneo. Sin embargo, recuerden, si hay vasoconstricción arteriolar, eso disminuye el flujo sanguíneo. El centro vasomotor está ubicado en el tronco encefálico y está constituido por este conjunto de núcleos, entre ellos dos núcleos en el límite entre protuberancia y bulbo raquídeo, que se identifica como áreas vasoconstrictoras, y dos núcleos en el bulbo raquídeo que se identifican como áreas vasodilatadoras, y se identifica además en el tracto solitario también dos núcleos que funcionan como área sensitiva que reciben la información y están conectados a los núcleos vasodilatadores y vasoconstrictores o áreas. Las áreas vasodilatadoras están conectadas al parasimpático y las vasoconstrictoras están conectadas al simpático. Por lo tanto, las señales que se integran en el tracto solitario, en el área sensitiva, luego son reenviadas según la información que se reciba, son enviadas a estas áreas para producir la respuesta necesaria. Esa es la organización del centro vasomotor.
Ahora, ¿cuál es el papel del sistema nervioso autónomo en la regulación de la circulación? Existen situaciones en las que aumentan las demandas metabólicas como el ejercicio y estados de alarma. En estas, la regulación a cargo del sistema nervioso autónomo tiene especial importancia. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, especialmente simpático, lo que hace es redistribuir la sangre en estas dos situaciones, ejercicio y estados de alarma. Y en esa redistribución de la sangre se disminuye por vasoconstricción, la que hemos mencionado, ¿no es cierto? En las arteriolas disminuye el flujo sanguíneo a aquellos tejidos que no incrementan su actividad. Por ejemplo, el aparato digestivo o sistema digestivo, el renal, la piel, en la actividad física no participan, por lo tanto ahí las arteriolas se contraen. Pero en el tejido muscular, en todo el sistema muscular, por la autorregulación metabólica se produce la dilatación de las arteriolas, más la presión arterial aumentada por la estimulación simpática hacen que el incremento de sangre al tejido muscular sea mayor y sea eficaz, o sea, responda a la demanda del tejido activo, que sería el muscular. De esta manera, el papel del sistema nervioso autónomo es de redistribuir la sangre, disminuyendo el flujo a los tejidos que están en reposo y aumentando a los tejidos activos. Situaciones en que varía la presión arterial media por cualquier causa en las que reflejos cardiovasculares mediados por el sistema nervioso autónomo tienden a restablecerlo. Ese es el otro papel que cumple el sistema nervioso autónomo en la regulación de la circulación a través de la regulación de la presión arterial media. Y es que el sistema nervioso está o participa en la regulación de la presión arterial media a través de reflejos nerviosos. Regula especialmente la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial es la fuerza o sea, la fuerza que las paredes arteriales ejercen sobre la sangre para impulsarla y que llegue a los tejidos. Si esta presión arterial disminuye, la sangre no tendría la fuerza para llegar al lecho capilar. De ahí la importancia y la relación con la circulación. Hemos mencionado el control nervioso de la circulación que está estrechamente vinculado con la presión arterial media. Esto lo vamos a volver a revisar en la regulación de la presión. Simplemente volver a enfatizar en la ubicación del centro vasomotor, en el bulbo raquídeo y bueno, la porción inferior de la protuberancia está organizado en áreas identificadas como vasoconstrictoras y vasodilatadoras más el área sensitiva, que recibe la información y hace las conexiones con las áreas vasodilatadoras y vasoconstrictoras que funcionan como ya centros eferentes. Acciones y efectos del sistema nervioso autónomo sobre la circulación. Si se produce estimulación simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta el retorno venoso, eso conduce a aumento del gasto cardíaco. También se produce vasoconstricción arteriolar que aumenta la resistencia periférica total, sumando estas dos acciones, aumento del gasto cardíaco con aumento de la resistencia periférica total, aumentan la presión arterial media. Este aumento de la presión arterial media es el que permite el aumento del flujo sanguíneo, porque es el aumento de la fuerza con la que es impulsada la sangre en las arterias para llegar al lecho capilar. Si se produce inhibición simpática, ocurren los efectos contrarios que conducirían a una disminución de la presión arterial media y disminución del flujo sanguíneo. Por otro lado, debemos considerar la contribución del sistema nervioso parasimpático, el otro componente del sistema nervioso autónomo. Si hay una excitación parasimpática, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad del corazón y eso disminuye el gasto cardíaco, disminuyendo la presión arterial media, lo que conduce a una disminución del flujo sanguíneo a los tejidos. La inhibición del parasimpático tiene los efectos contrarios que coinciden con la excitación simpática. Por lo tanto, aumentaría el flujo sanguíneo por el aumento de la presión arterial media.
Situaciones en que aumentan las demandas metabólicas como el ejercicio físico y estados de alarma. En estas dos situaciones, el común es la excitación simpática intensa. Vía corteza, hipotálamo y la relación con el sistema nervioso simpático, se descargan señales excitadoras con frecuencia aumentada. Eso conduce a un aumento de la presión arterial media por los mecanismos que hemos analizado en las anteriores diapositivas, conduciendo a un aumento del flujo sanguíneo a los músculos, al tejido activo. ¿Qué es lo que permite que sean los músculos los que reciban el mayor aporte de sangre? La autorregulación metabólica local. El mismo tejido muscular dilata las arteriolas, neutralizando el efecto de la estimulación simpática que las contrae, permitiendo un aumento efectivo del flujo sanguíneo por la mayor presión arterial. La vasoconstricción garantiza que otros tejidos no reciban más sangre o no reciban este volumen aumentado de sangre. Bueno, y eso era lo que planteábamos en la ejercitación física. Disminución de la resistencia vascular periférica con aumentos de la conductancia arteriolar y del flujo sanguíneo a las células musculares por regulación metabólica. Ahí está la respuesta completa. La disminución de la resistencia vascular periférica ocurrida por un mecanismo local de regulación de flujo a partir de la producción de determinadas sustancias vasodilatadoras por el músculo en ejercicio. Ocasiona aumento de la conductancia arteriolar por incremento del diámetro del vaso arteriolar y de esta manera proporciona mayor flujo de sangre y con él los nutrientes y oxígeno necesario al músculo para la realización del ejercicio. Y esta es la contribución más importante del sistema nervioso autónomo en su componente simpático, redistribución del flujo sanguíneo. Aumenta el flujo sanguíneo al músculo esquelético cardíaco y al cerebro durante la actividad física, por fenómeno de vasodilatación debido a regulación metabólica local. Mientras que el flujo sanguíneo a la zona intestinal y a la piel es disminuida. Disminuye el peristaltismo. Esto por la vasoconstricción ocasionada por la estimulación simpática. La regulación humoral de la circulación está a cargo de un conjunto de agentes vasoconstrictores, entre estos la adrenalina, la noradrenalina, que derivan de la estimulación simpática, pero también se las identifica como regulación humoral. La angiotensina y la antidiurética o vasopresina, todas estas tienen acción vasoconstrictora de las arteriolas y disminuyen el flujo sanguíneo. Factores químicos, bueno, también deberíamos mencionar la endotelina, que es un vasodilatador, y el óxido nítrico, que tienen efectos opuestos a los agentes vasoconstrictores. Factores químicos como el calcio, potasio, magnesio, citrato, acetato, hidrogeniones, dióxido de carbono son vasodilatadores. Esta regulación humoral de la circulación complementa la regulación metabólica y la regulación nerviosa. Está a cargo de sustancias vasoconstrictoras de acción sistémica, especialmente, actúan en todas las arteriolas. Y esta es la adrenalina o noradrenalina, que también se llaman epinefrina y norepinefrina. La angiotensina y la vasopresina, que aumentan la presión arterial media, aumentando el flujo sanguíneo, pero si se considera la acción local en las arteriolas, es de producir vasoconstricción y por la vasoconstricción disminuirá el flujo sanguíneo. Sin embargo, esta vasoconstricción de las arteriolas hace que aumente la presión arterial media y es esta presión arterial media incrementada la que conduce al aumento final del flujo sanguíneo. Sustancias vasodilatadoras locales, la bradicinina, que incrementa la entrada de sangre al lecho capilar por dilatación de las arteriolas. La serotonina e histamina no tienen acción en estados normales, sino en alteraciones, por ejemplo, en reacciones alérgicas que producen dilatación vascular y caída de la presión arterial, la histamina especialmente. La regulación crónica o a largo plazo del flujo sanguíneo local implica
acciones de nueva formación de vasos sanguíneos o de disminución de vasos sanguíneos. Cuando existe un desequilibrio entre el metabolismo y el flujo sanguíneo por largo tiempo, ocurren cambios sostenidos de la presión arterial o también por oclusiones o suboclusiones crónicas y cambios metabólicos crónicos. O sea, este desequilibrio entre metabolismo y flujo sanguíneo puede deberse a variaciones de la presión arterial por bastante tiempo, por ejemplo, la hipertensión arterial. Oclusiones o suboclusiones cuando aparecen, se forman placas ateromatosas y se altera el flujo sanguíneo por algunos vasos. Lo otro son cambios metabólicos crónicos. El ejemplo que les daba era un deportista que realiza actividad física en forma regular, en forma diaria y con una rutina de más de 1 hora. En estos casos, los cambios sostenidos de la presión arterial conducen a una modificación en la arquitectura vascular de los tejidos. El aumento de la presión a largo plazo hace que disminuya la vascularidad. De esta manera, el tejido trata de reducir la entrada de sangre, un volumen de sangre que no necesita que esté incrementado. En la oclusión o suboclusión crónica disminuye el flujo sanguíneo. Eso conduce al aumento de la vascularidad o aumento del número de vasos sanguíneos. Ese aumento de la vascularidad restituye el flujo sanguíneo. Los cambios metabólicos crónicos conducen a cambios crónicos del flujo y cambios de la vascularidad que finalmente ajustan el flujo sanguíneo a esos cambios. Ocurren cambios del flujo en respuesta. La causa es la liberación o disminución de sustancias angiogénicas, entre esos factores de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento plaquetario y el VEGF, que es un factor de crecimiento del endotelio vascular. Son las sustancias que liberan estos tejidos para lograr los cambios en la vascularidad. Cuando se necesita incrementar el flujo sanguíneo, se liberan estas sustancias angiogénicas. Además de estos factores de crecimiento está la angiogenina. Y si no se necesita el aumento del flujo, pues disminuyen estos factores y se va perdiendo vasos sanguíneos. Esa era si recuerdan de alguna diapositiva que ya hemos revisado, se produce la atrofia de vasos sanguíneos. La circulación de la sangre cuenta con mecanismos de regulación intrínsecos, nerviosos y humorales, que tienden a conservar constantes el flujo sanguíneo y la presión dentro de límites normales, aún en situaciones de sobrecarga funcional. La siguiente clase hablaremos de la regulación de la presión arterial media. Si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla ahora, y si no, ya hemos terminado. No sé si no sé si se ha escuchado mejor después del corte que tuvimos y en ese caso para utilizar esta otra computadora. ¿O seguía entrecortado? No, doctora, ya no se estaba entrecortando, se escuchaba bien. Ya. Sí, doctora, se escuchaba mejor. Ya, entonces voy a volver a utilizar esta computadora. Bueno, con eso terminamos. Hemos dado inicio solamente hoy a la regulación del sistema cardiovascular con la regulación del flujo sanguíneo al lecho capilar. La siguiente clase vamos a hablar de la regulación de la presión arterial media. Y el día viernes, en la última clase de la semana, vamos a hablar de la regulación del gasto cardíaco y del retorno venoso. O sea, toda esta semana vamos a hablar de la regulación de variables hemodinámicas. Es lo más complejo del sistema cardiovascular. Ha sido un placer. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias, doctor. Igualmente, doctora, gracias.